Bienvenidos a su programa Hablemos de lo que no se habla. Qué privilegio nos concede el Señor de volver a entrar a sus hogares, a sus trabajos, en sus vehículos, donde quiera que usted nos escuche. Especialmente en un día como este, donde nosotros generalmente nos decimos unos a otros, Shabbat Shalom. Que tengas un día de descanso pacífico y en paz. Pero para acompañar nuestro fin de semana vamos a iniciar en este día, que es el último día de la semana, con una preciosa porción. Estamos ya llegando al quinto programa sobre la porción llamada Vayera, que quiere decir Él apareció, que la iniciamos en Génesis capítulo 18, versículo 1, y ahorita hemos llegado a Génesis capítulo 21 y todavía no la hemos concluido. Pero vamos a tratar de hacer lo más posible para al menos dejar otro mensaje antes de concluir nuestra semana. Déjenme hacer una oración. Generalmente oro antes del programa, pero ahorita siento bendecir a cada una de las personas que nos están escuchando con esta oración. Y digo, Señor, permite, Señor, que cada persona que nos está escuchando, Señor, tengan una preciosa fin de semana en sus vidas. Y deja, Señor, que realmente el verdadero descanso llegue sobre nosotros y nosotros, Señor, podamos ser restaurados en este fin de semana, Señor, para poder continuar con nuestro peregrinar hacia donde tú, Señor, nos tienes marcado, hacia donde tú, Señor, nos tienes destinado. Y todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Señor. Gracias. Cuando llegamos a Génesis capítulo 20, ayer estuvimos hablando y nos pudimos dar cuenta de la enorme bendición que tenía el Señor para Abraham y constantemente lo ponía a prueba. Ahora voy a continuar con el capítulo 21, donde en la versión Reina Valera tiene como subtítulo El nacimiento de Isaac. Y dice así la palabra del Señor, dice, visitó Jehová a Sara. Pero hay algo muy importante que yo deseo remarcar en este día. En los primeros versículos, cuando dice, visitó Jehová a Sara, como había dicho. Bien importante. Y lo vuelvo a repetir. Dice, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Demos luz, abramos nuestro entendimiento a este primer versículo. Repite 2 veces. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Solo llevamos 2 versículos y está 3 veces afirmando que el Señor es fiel y que el Señor cumple sus promesas en el tiempo en el cual Él las tiene para nosotros. Versículo 3, estoy leyendo en Génesis capítulo 21 y dice, y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Wow. A ver, vamos a poner cómo podemos aplicar esto a nuestra vida. A mí me encanta predicar la paracha, hermano. Usted no tiene idea. Pero una de las cosas que más trabajo me cuestan es el poderla aplicar a nuestra vida en un tiempo contemporáneo. En un tiempo donde muchas veces tenemos otra cultura de vida, pero la palabra sigue siendo eficaz. No quiero solamente pararme en este lugar y dar información. Información en nuestras mentes se nos olvida.
información en nuestras mentes muchas veces no da fruto. Lo que queremos es entender, es comprender, es analizar lo que la palabra del Señor nos está hablando a cada uno de nosotros individualmente. Yo quiero remarcar algo muy importante que yo a simple vista veo aquí. La palabra menciona en Génesis 21:5 que Abraham era de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Si yo regresare a la porción anterior que empieza en Génesis capítulo 12, versículo 1, la palabra me dice que Abraham salió de su tierra cuando Dios le llamó a los 75 años. Entonces, de Génesis capítulo 12 a Génesis capítulo 21, cuando nace Isaac, exactamente habían pasado 25 años de la vida de Abraham. Pero a ver, entendamos algo. No que el Señor se haya tomado 25 años para cumplir su promesa con Abraham. No. El Señor le prometió descendencia cuando salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y no es que el Señor haya demorado 25 años para cumplir su promesa. Lo que pasó que Abraham cometió un error juntamente con Sara y tuvieron a otro hijo de una de sus esclavas, si nos hemos de recordar, y ese muchacho se llamó Ismael. Muchas veces los comentaristas dicen que del tiempo de cuando Ismael nació, que fueron 13 años antes de que naciera Isaac, dice que ese tiempo, cuando se cometió ese error, cuando ellos se desesperaron, cuando ellos pensaron que ya Dios se había olvidado de ellos, cuando ellos empezaron a hacer sus propios planes para poder completar así los deseos de su corazón. Muchos deducimos, muchos de los que estudiamos la palabra del Señor, muchos creemos que eso vino a atrasar la bendición que Dios tenía para Abraham, que quizás Isaac hubiera nacido antes, pero desafortunadamente la desesperación de Sara y la desesperación de Abraham se manifestó y empezó a dar fruto, y tomaron decisiones incorrectas y tuvieron a otro hijo de uno de sus siervas, de Agar. Entonces 13 años antes ellos habían cometido el error, y el Señor tuvo que retrasar esa bendición sobre sus vidas para que ellos aprendieran a esperar y aprendieran que el Señor para todas las cosas tiene un tiempo. Yo sé que para muchos de nosotros hablar de tiempo es difícil porque a veces somos medio impacientes, ¿no? Pero nos vamos a llenar de esa porción de la palabra. En griego hay una palabra que se dice kairos y hay otra palabra que se dice cronos. Las dos tienen el mismo significado en el griego, es tiempo. La diferencia es que cuando hablamos de cronos estamos hablando del tiempo cronométrico, el reloj, las manecillas del reloj que van marcándonos el tiempo en el que estamos viviendo. Pero cuando en el griego, en la palabra de Dios, se menciona la palabra kairos, hay algo bien precioso detrás de esa palabra, porque kairos significa precisamente el tiempo en el que Dios tiene señalado para nosotros, el tiempo en el que el Señor ha decidido actuar. Ese es el kairos, un tiempo perfecto, un momento en la eternidad donde el Señor hace esa conexión con nuestra necesidad y viene y complace las peticiones de nuestro corazón, así como lo hizo para Abraham y para con Sara, que habían deseado descendencia, se habían desesperado, habían cometido errores y solamente habían retrasado su bendición. Pero llegado el momento, el Señor es fiel, como nos dice la palabra del Señor repetidas veces en la porción de este día.
En Génesis 21, repetidas veces en los primeros 5 versículos, nos dice la palabra, como Dios había dicho, como Dios había dicho, como Jehová lo había prometido, como Él lo habló, así es como las cosas se van a cumplir. Voy a leer un precioso pasaje que me fascina y yo creo que ojalá que todos nos estemos conectando, que todos estemos pues venciendo un poco nuestra impaciencia, ¿no? Y yo sé que todos tenemos promesas para nuestras vidas. Yo lo sé, hermano, yo tengo promesas para mi vida. Y muchas veces, pues no las vemos llegar y entra la desesperación en nuestras vidas y pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros, ¿no? No, hermano. El Señor tiene un tiempo para todas las cosas. ¿Por qué no le regalo este versículo de Eclesiastés 3:11? Eclesiastés 3:11, donde la palabra del Señor dice así, dice, en su momento Dios todo lo hizo hermoso. Voy a volverlo a repetir, hermano. En su momento Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad, aunque estos no lleguen a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Es precioso, hermano, es precioso. Y aunque estoy leyendo de la versión Reina Valera contemporánea, supongo que me entendió. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Eso es lo que quiere decir. Entonces podemos entender que el tiempo del Señor no tan solo es perfecto, no tan solo es su tiempo, pero es hermoso. Es exactamente en el cuando Él ha diseñado que nosotros necesitamos, o es el tiempo que nosotros quizás menos lo esperamos, pero es el tiempo el cual Él así lo ha destinado, que nuestras bendiciones llegan a nosotros. En el Kairos, en el tiempo del Señor. El tiempo del Señor es perfecto, el tiempo del Señor es hermoso. Entonces, hermanos, pues alentémonos unos a otros, porque no puedo venir aquí a hablar de paciencia cuando a veces mi humanidad también me gana. Pero sí podemos motivarnos unos a otros y decirnos, hermanos, tengamos paciencia. Hermanos, sigamos esperando la bendición. Hermano, sigamos hacia adelante. Hermano, no desechemos las promesas de Dios, no las dejemos en el olvido. Recordemos al Señor sus promesas en oración. Recordemos al Señor las cosas que Él nos ha prometido. Sí, eso es el mensaje de este día. Génesis capítulo 21. El Señor cumplió su promesa de darle descendencia a Abraham en el tiempo en el cual el Señor lo tuvo por perfecto. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2 dice así, dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Ahí está otra mención de lo importante que es para Dios el Kairos, el tiempo de Él. Yo sé que nosotros nos levantamos cada día o durante el día o cualquier momento que tengamos libre, nosotros empezamos a orar y empezamos a decirle, Señor, Señor, ten misericordia de tus siervos, Señor, escúchanos, Señor, ¿hasta cuándo vas a darme esta petición que te estoy concediendo? Señor, ¿hasta cuándo? Y a veces entramos en esa desesperación. Pero Dios no actúa como nosotros. Dios no tiene las mismas necesidades que nosotros tenemos. Por eso la palabra siempre está defendiendo el tiempo de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6 versículo 2, que no se le olvide, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. El tiempo aceptable es el tiempo que el Señor tiene dispuesto, tiene preparado para nosotros. El tiempo aceptable es el tiempo que el Señor tiene dispuesto, tiene preparado para nosotros. El tiempo aceptable es el tiempo que el Señor tiene dispuesto, tiene preparado para nosotros. El tiempo aceptable es el tiempo que el Señor tiene dispuesto, tiene preparado
para nosotros. Bueno, como ya es el último programa, también quiero pues tratar de completar lo más que pueda, porque sé que todavía nos quedan 2 capítulos más de esta porción, pero también cuando el Señor concede las peticiones de nuestro corazón, hermano, también el Señor nos pide algo, nos pone a prueba. En Génesis capítulo 22, el Señor llegó el momento de poner a prueba a su siervo Abraham. ¿Con qué? Con lo que más había deseado, con lo que había esperado por 25 años desde su llamado, esa descendencia, ese hijo. El Señor lo puso a prueba. Y sabe una cosa, el Señor nos va a poner a prueba a nosotros con las cosas que más hemos esperado, con las cosas que más hemos deseado, con las cosas que más a veces nos han llevado a la impaciencia en esa espera. Dice Génesis 22 y dice así la palabra del Señor, versión Reina Valera 1960, como subtítulo dice: Dios ordena a Abraham que sacrifique a Isaac. Y dice la palabra del Señor, Génesis 22, versículo 1, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Fíjese nada más en el versículo número 2, Dios está consciente de cómo estamos arraigados a las cosas. Toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¡Wow! Esto ha de haber sido un golpe difícil para el siervo Abraham, pero es un golpe que lo hizo realmente ser el padre de la fe. Con esto, Abraham se coronó como el padre de la fe. Con esto, Abraham vino a escribir la tipología, decimos los pastores en la iglesia evangélica. Vino a ser la tipología más hermosa de lo que nuestro Dios hizo en aquel monte en el Calvario. El sacrificar, el no detener el sacrificio de lo que más amaba, su hijo. Y dice el versículo 3, dice: y Abraham se levantó muy de mañana, dice, y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos. Y es nada más que preciosa palabra, y adoraremos. Porque eso es realmente la verdadera intención cuando Dios nos pide que sacrifiquemos algo para Él. Dios nos está pidiendo nuestra alabanza, Dios nos está pidiendo nuestra adoración, porque esa es la manera en la que Él mejor se glorifica sobre nuestras vidas. Decía el siervo David, dice: ¿sacrificaré algo a Dios que no me cueste? Desde luego que no. Si nuestros sacrificios no nos cuesta nada, hermano, no se engaña a sí mismo. No son sacrificios, solo son costumbre. ¿Está usted acostumbrado a desprenderse de eso que no le causa a usted sacrificio, que no le causa dolor el desprenderse? Cuando nos desprendemos de algo que está encarnado a nosotros, que lo necesitamos, algo que nos cuesta, es cuando realmente el sacrificio está siendo hecho. Y dice el versículo 6, dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Está la tipología más hermosa, ¿no?, que podemos ver de cómo nuestro Señor Yeshua, Jesús, cargó aquella cruz de madera sobre su hombro.
De la misma forma, Isaac cargó la leña para lo que iba a ser su propio sacrificio. Esa es la tipología. Versículo 7 dice: entonces habló Isaac a Abraham y su padre, y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham y le dijo: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y aquí la manifestación de fe más grande. 3 días de camino, Abraham llorando por dentro para que su hijo no lo viera. 3 días de camino pensando: Dios me dio lo que más deseé y ahora me lo quita. 3 días de camino dudando, quizás hasta algún punto decidió regresarse y no cumplir con el mandamiento que Dios le había dado. 3 días de camino en tortura. Y cuando van subiendo ese monte, su hijo se da cuenta que faltaba algo, faltaba el cordero para el sacrificio. Pero todavía no sé de qué parte de su ser Abraham sustrae esta última porción donde dice: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y específicamente cuando seguimos leyendo toda la porción de esta semana, nos damos cuenta que realmente el Señor probó a Abraham. Abraham pasó la prueba. Abraham vino y escribió de la manera más sencilla en lo que el Señor, nuestro Dios, hizo por nosotros con Yeshua allá en el monte Calvario, y nos rescató y puso el sacrificio para nosotros. Eso es nuestra porción de esta semana. Vayera. Se nos acaba el tiempo, hermano. Yo creo que nos tardaríamos una semana completa estudiando cada una de las porciones. Pero al menos hacemos un resumen y les decimos: hermano, gracias por escucharnos. Que el Señor les bendiga en este día. Y no se le olvide, hermano, que llegamos al tiempo donde el Señor nos ordenó descansar, porque también el descanso es un mandamiento de parte de Dios. Ojalá y que el Señor te esté ministrando, y te decimos, hermano, Shabbat Shalom. Estamos de regreso la siguiente semana. Amén. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, haga resplandecer su rostro sobre de ti. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וחונקה.